Buenas tardes, queridos hermanos. Continuando con los escritos de Luisa Picarreta en el libro del Reino del Fiat Divino, en medio de las criaturas, Libro de Cielo, volumen 1, iniciamos. Numeral 56. Efectos de la gracia de la confesión hecha a Jesús, renovada más veces. Después que Jesús hubo lavado mi alma en su preciosísima sangre, en virtud de las palabras de la absolución, me sentí como renacida a nueva vida y más que nunca inundada de la plenitud de su gracia, que me dejó luego tal impresión que no la podré olvidar jamás. Basta decir que siempre que lo recuerdo, siento primeramente como si surgiera en mi alma una insólita alegría, y recorrerme un escalofrío en toda yo, al reflejo de la gracia otorgada por mi Señor, la cual, en todas las más pequeñas vicisitudes, se me presenta de continuo a la mente, como si ahora mismo se me hubiese otorgado. Con esto, el pleno recuerdo del pasado, con todos sus más pequeños detalles, me hace entrar en un profundo recogimiento y vivas ansias de poder corresponder lo más posible a las muchas y tan singulares gracias que el Señor me ha hecho y continúa haciéndome todavía. Así, para fortalecerme en el estado de víctima, como para disponerme bien a vivir en su divina voluntad, para lo cual se requiere altísima gracia divina y enorme actividad de mi parte, que siendo nada debo tomar el todo de Dios y luego sudar y trabajar para transfundirlo en los demás, a la manera de un médico que se empeñase en inyectar la sangre de un individuo sano en las venas de un enfermo para devolverle la salud corporal. Así como éste debe también tomar de Dios su gracia y aplicarla a los espíritus enfermos, para hacer que luego todo vuelva a Dios. Y para hacer que esto se realizara en mí, mi amabilísimo Jesús primeramente me condujo así, haciendo antes que me alejara de todo lo que de algún modo me distrajese de Él. Luego me redujo al estado de víctima perenne, siempre dispuesta cada vez que lo quisiese, a tomar sobre mí una parte de las penas, dolores y sufrimientos de que está continuamente sobrecargado el pacientísimo Jesús, sea para satisfacer a la divina justicia, ya tan ofendida por el continuo prevaricar del género humano, sea para impedir que pueda poner mano a los más despiadados flagelos. Conmigo, para hacerme recobrar las fuerzas perdidas, usa de las gracias más singulares como, entre otras, la de la mencionada absolución, la cual me ha sido impartida por Jesús muchas veces, en la cual ha tomado ora el aspecto de un sacerdote que, como tal, primero me confesaba, haciéndome sentir en mi alma diferentes efectos, y después, terminada la confesión, se hacía reconocer tal como era él. Ora tomaba el aspecto del confesor, tanto que, creyendo que hablaba con él, le abría mi corazón para hacerle conocer el estado de mi alma, con sus temores, dudas, penas, angustias y necesidades, pero después, por las respuestas que me daba y por la suavidad de su voz, pero intercalada entre la del confesor y la suya, por el trato afable y a los efectos internos que yo experimentaba de un modo diferente a los ordinarios, venía a descubrir que aquellos no eran otro que Jesús.
Luego otras veces se me manifestaba desde el principio de un modo enteramente inefable y me ordenaba hacer la confesión, ya sea ordinaria, ya extraordinaria, y finalmente me absolvía. Si tuviese que decir todo cuanto ha pasado entre Jesús y yo, no solo me alargaría demasiado, sino que se lo tomaría como fábula. Por eso paso a referir otras cosas que sean más notorias. Numeral 57. Termina la narración. La nueva guerra entre Italia y África. Recuerdo que, después de todo lo que he dicho, Jesús me tuvo enterada de la segunda guerra que debía darse entre Italia y África, 9 meses antes que se trabaran entre sí en combate, y he aquí cómo el bendito Jesús, haciéndome salir fuera de mí, me transportó en pos de sí, haciéndome recorrer un larguísimo camino, sembrado todo él de cadáveres humanos, inmersos en su propia sangre, que a manera de río inundaban el camino, cadáveres que, como Jesús me hizo ver con enorme horror mío, estaban abandonados y expuestos a pleno cielo descubierto y a la rapacidad de los animales carnívoros, ya que no había quien se ocupara de darles sepultura. Y yo entonces, llena de espanto, me di a preguntar a mi Jesús: Esposo Santo, ¿qué quiere decir todo lo que ahora me haces ver? Jesús me respondió: Sabe que el próximo año habrá guerra. Los hombres se han entregado a todo vicio, abandonados a las pasiones más carnales para ofenderme, y yo quiero tomar mis justas venganzas sobre sus mismas carnes, que apestan todas a pecado. Yo no tuve duda ninguna de cuanto me afirmaba Jesús. No obstante, esperaba que en el transcurso de los 9 meses los hombres carnales pondrían freno a sus pasiones y que Jesús, en vista de su arrepentimiento, suspendería la preanunciada guerra. Pero, ¿qué decir de tantos y tantos que, enfangados en sus pasiones, en vez de arrepentirse, se vuelven cada vez peores? Tanto que, pasado el periodo de prueba concedido por el buen Jesús, primero se comenzó a oír hablar de guerra e inmediatamente después, en realidad, se combatía fuertemente entre Italia y África, con evidente daño de ambas partes. Entonces yo, más que nunca, me ofrecí al buen Jesús, a fin de que evitara tantas víctimas. Pero por más que le rogaba y le suplicaba insistentemente que tuviera piedad de tantas almas que, muriendo en la guerra, se encontrarían en la presencia de Dios sin estar en su gracia, y por eso se precipitarían en el infierno. Jesús no me dio oídos en nada, sino que haciéndome salir fuera de mí, mi alma mientras lo seguía se encontró en un instante en Roma, donde escuché la voz de tantos y tantos presuntuosos, que decían estar enteramente convencidos de que Italia alcanzaría victoria sobre África. Entretanto Jesús, después de haber atravesado las calles de Roma y escuchando cuanto acabo de decir, me hizo entrar en unión con él a la sala del Parlamento, donde los diputados mantenían calurosas discusiones sobre el modo que debían tener para llevar adelante la guerra y asegurarse con ello la ansiada victoria. Y se proseguía la discusión con tanta ampulosidad de palabras, fanatismo y soberbia que daba compasión el oírlos.
pero lo que me hizo más impresión fue el oír que todos estos eran sectarios y que actuaban bajo la presión del demonio, al que habían vendido sus almas, a fin de adueñarse del éxito feliz de la guerra. Entretanto, al conocer todo esto, me sentí horrorizada y con mucho dolor exclamé: ¡qué tristes y malvados hombres! En tiempos más tristes que ellos. Me parecía que entre ellos regía el reino de Satanás, y a que toda su confianza, en vez de ponerla en Dios y en su propia actitud requerida para lo necesario, la ponían toda en el demonio, del que se esperaban segura victoria. Ahora refiero que, mientras ellos estaban inmersos en las más vivas y calurosas discusiones para conciliar las varias divergencias, pues una tendía a alejarse cada vez más de la otra a medida que se discutía, el bendito Jesús, que, sin ser visto, estaba entre ellos, al oír sus nada felices propuestas, derramó amarguísimas lágrimas sobre su mísero estado, y ellos, después de haber logrado la decisión menos mala, pero sin Dios, sobre el modo práctico de proceder en la guerra, como si la victoria fuese ya de Italia, presuntuosos más que nunca se jactaban de la seguridad de la victoria. Entonces Jesús, como si ellos estuvieran atentos para escucharle, les dijo en tono de amenaza: vosotros todos os fiáis de vosotros mismos, y yo por eso os humillaré, para que podáis comprobar cuán grande es el daño que se obtiene actuando sin invocar la ayuda y la intervención de Dios, que es el autor de todo bien. Esta vez, por lo mismo, la victoria no será de Italia, sino que le tocará ser completamente derrotada. ¿Quién puede decir ahora cuánto sufrió mi corazón con estas palabras de Jesús y los medios utilizados ante él para que se aplacase, o al menos la guerra no pasara adelante? Como siempre me ofrecí cual víctima de expiación, a fin de que derramase sobre mí las más acerbas penas y los dolores más pungentes, a condición de que ahorrase a Italia tan grave castigo. Pero Jesús me dijo: seré siempre duro, de modo que el África obtenga la victoria sobre Italia. Solo te concedo que el África vencedora no se vuelque sobre la tierra italiana para continuar la lucha. Como justo castigo merecido por Italia, sea por la vida muy licenciosa que vive, sea por la fe ya perdida, por lo cual no espera en Dios, sino en el diablo. Todo lo hasta aquí referido, con otras circunstancias, presenté a la obediencia del confesor, quien replicó: no me parece cierto que Italia haya de ser derrotada por África, porque ella en su civilización posee toda clase de armas ofensivas y defensivas, por lo cual la victoria debe ser nuestra y no de África atrasada, que está absolutamente privada de armas aptas para la guerra. Pero cuando, lamentablemente, el resultado de la guerra vino a confirmar cuanto Jesús me había asegurado, él añadió a lo dicho anteriormente: hija mía, no hay dictamen, no hay prudencia ni fuerza que valga, sino es obtenida de Dios.